Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros para embarcarnos en un viaje muy especial. Si alguna vez han sentido esa conexión inexplicable, esa fuerza que parece tirar de dos almas juntas, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que resuenan con una fuerza increíble, una historia que parece tejida por el mismísimo destino. Es una historia de amor que, tal como sugiere nuestro título, parece haber sido unida para siempre. Prepárense para dejarse conmover, para reflexionar y, sobre todo, para creer un poco más en esas fuerzas invisibles que mueven los hilos de nuestras vidas. Y antes de que nos adentremos de lleno en su cautivadora narrativa, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias y contenido que esperamos les siga inspirando y entreteniendo. Ahora entremos en materia. La historia de Halil Ibrahim y Esla no es simplemente un romance, es una saga de perseverancia, de desafíos superados y de un amor tan puro y profundo que desafía las convenciones y las adversidades. Imaginen dos personas, cada una con su propio camino, sus propias experiencias, pero destinadas a cruzarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. No fue un encuentro casual en una cafetería o en una fiesta. No, su unión fue mucho más profunda, algo que se siente preordenado, escrito en las estrellas. Comencemos por conocer un poco a nuestros protagonistas. Halil Ibrahim, un hombre de carácter fuerte pero con un corazón tierno, a menudo se encontraba lidiando con las complejidades de su vida y las expectativas que la sociedad y su familia depositaban en él. Quizás se sentía atrapado en una rutina, buscando algo más, algo que le diera un sentido más profundo a su existencia. Era un alma que, a pesar de su fortaleza aparente, anhelaba una conexión genuina, un eco a su propia inquietud interior. Su mirada, a veces perdida en la distancia, reflejaba la búsqueda de algo que las obligaciones diarias no podían satisfacer. Por otro lado, Esla, una mujer vibrante, llena de sueños y con una resiliencia admirable, también enfrentaba sus propios obstáculos. Quizás ella buscaba la libertad de ser ella misma, de amar sin reservas y de construir un futuro basado en la autenticidad. Esla poseía una luz propia, una energía contagiosa que emanaba de su espíritu independiente. Pero bajo esa vitalidad existía una profunda necesidad de ser comprendida, de encontrar a alguien que viera más allá de las superficies y valorara la esencia de su ser. Su camino no siempre fue fácil, las expectativas impuestas y las propias luchas internas la habían forjado, otorgándole una fortaleza silenciosa pero inquebrantable. Y entonces el destino intervino. ¿Cómo se conocieron? La forma en que sus caminos se cruzaron es tan fascinante como su amor posterior. Podría haber sido a través de circunstancias inesperadas, un encuentro fortuito que al principio quizás no parecía trascendental, pero que con el tiempo se revelaría como el inicio de algo extraordinario. Imaginen la chispa inicial, esa conexión instantánea que a veces se siente como si se conocieran de toda la vida. Esa mirada, esa conversación que fluye sin esfuerzo, ese sentimiento de comodidad y comprensión mutua que es tan difícil de encontrar. No fue un encuentro planificado, sino una confluencia de energías, un cruce de miradas que de repente detuvo el tiempo. Un detalle insignificante, una palabra compartida, un gesto inesperado, todo pudo haber sido el catalizador. Pero como en toda gran historia de amor, especialmente aquellas que están destinadas a ser unidas para siempre, el camino no estuvo exento de pruebas. Las familias, las tradiciones, las diferencias sociales, o quizás simplemente la propia vida con sus giros inesperados, pudieron haber presentado desafíos. Tal vez hubo momentos de duda, de separación, de situaciones que amenazaron con separarlos. ¿Se rindieron? Absolutamente no. Porque lo que unió a Halil Ibrahim y Esla fue algo mucho más fuerte que cualquier obstáculo terrenal. Fue un amor que nació de la admiración, del respeto y de una profunda conexión de almas. Estos desafíos no fueron meros obstáculos, se convirtieron en el crisol donde su amor se forjó y se purificó. Las presiones familiares, las expectativas sociales que dictaban caminos preestablecidos, las diferencias culturales o económicas, todos estos elementos pudieron haber servido como muros. Pero Halil Ibrahim y Esla no se vieron intimidados. Su conexión era un faro en la tormenta, un recordatorio constante de por qué valía la pena luchar. Se apoyaban mutuamente convirtiendo las debilidades del otro en fortalezas compartidas. La fortaleza de Halil Ibrahim no se veía disminuida por la independencia de Esla,
y la resiliencia de Esla encontraba un refugio seguro en la ternura de Ali y Brahim. La perseverancia en su amor es lo que realmente hace que esta historia sea tan conmovedora. No se trataba solo de estar enamorados, sino de luchar por ese amor, de defenderlo, de demostrarle al mundo, y quizás a sí mismos, que su vínculo era inquebrantable. ¿Cómo se apoyaron mutuamente en esos momentos difíciles? ¿Cómo se dieron fuerza cuando uno de ellos flaqueaba? Es en estos detalles donde reside la verdadera belleza de su relación. La forma en que Esla pudo ver más allá de las apariencias o las presiones externas para ver el verdadero corazón de Halil Ibrahim, y cómo él encontró en ella un refugio, una inspiración y un amor incondicional. Fue un amor construido sobre la base de la comprensión profunda, donde cada uno era el confidente y el pilar del otro. Piensen en los sacrificios que quizás tuvieron que hacer. Tal vez tuvieron que desafiar expectativas, tomar decisiones difíciles, o simplemente tener una fe inquebrantable en el otro y en su amor. Cada desafío superado, cada obstáculo sorteado, solo fortalecía su unión, cimentando su amor de una manera que lo hacía verdaderamente eterno. No es solo la pasión o la atracción, es la elección diaria de amarse, de comprometerse, de construir un futuro juntos a pesar de todo. Imaginen las noches de desvelo, las conversaciones profundas, las lágrimas de frustración que se mezclaban con la esperanza, y sobre todo, la determinación inquebrantable de no dejar que nada ni nadie los separara. Quizás tuvieron que enfrentar la incomprensión de sus seres queridos, o incluso la oposición directa. La sociedad a menudo tiende a encasillar las relaciones, a imponer moldes rígidos que no siempre se ajustan a la complejidad del corazón humano. Pero Halil Ibrahim y Esla, con su amor como guía, demostraron que la fuerza de dos almas unidas puede derribar muros. Cada conflicto superado se convirtió en un peldaño más en la escalera de su amor, un testimonio de su compromiso mutuo. No temieron a la adversidad, sino que la acogieron como una oportunidad para reafirmar la profundidad de sus sentimientos. La historia de Halil Ibrahim y Esla nos enseña algo fundamental sobre el amor verdadero. Nos muestra que el destino puede poner dos almas en el mismo camino, pero es el compromiso, la lealtad y la perseverancia lo que une esas almas para siempre. Su amor no es un cuento de hadas pasivo, es una historia de acción, de valentía y de un profundo entendimiento mutuo. Es la prueba de que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, encontrarán la manera de superar cualquier barrera. El destino les dio el encuentro, pero ellos construyeron la eternidad. Y lo más hermoso de todo es que su historia no termina con su encuentro o su unión inicial. Su amor continuó creciendo, evolucionando, adaptándose a las diferentes etapas de la vida. Se convirtieron en un equipo, en compañeros de vida, en aquellos que se levantan mutuamente, que celebran los éxitos y que se consuelan en los fracasos. Esta es la marca del amor duradero, el amor que el destino ha unido para siempre. No se trataba de una pasión fugaz, sino de un amor que se nutrió con el tiempo, que se fortaleció con la crianza de hijos, con la superación de crisis personales y profesionales, y con la simple pero profunda alegría de compartir cada amanecer y cada atardecer. Su relación se convirtió en un hogar, un refugio seguro donde sus almas podían descansar y crecer juntas. En resumen, hemos recorrido la fascinante historia de Halil Ibrahim y Esla, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hemos visto cómo sus caminos se cruzaron de una manera que parecía predestinada, y cómo, a través de la perseverancia, el respeto mutuo y una fe inquebrantable, su amor se fortaleció hasta convertirse en una unión para siempre. Su historia es un recordatorio poderoso de que el amor verdadero, cuando se cultiva y se protege, tiene la capacidad de superar cualquier adversidad y de perdurar en el tiempo. Es una inspiración para todos nosotros que buscamos esa conexión especial, ese amor que nos impulse a ser mejores personas y que nos haga sentir que pertenecemos a algo más grande. Su legado no solo reside en su amor, sino en la lección que nos dejan, que las almas gemelas no solo se encuentran, sino que se eligen, se defienden y se aman incondicionalmente día tras día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir esta hermosa historia con ustedes. Nos encantaría saber sus pensamientos sobre ella. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde sintieron que el destino jugó un papel importante en su relación? ¿Qué aspecto de la historia de Halil Ibrahim y Esla les ha conmovido más? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o simplemente han disfrutado de la historia, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer esta historia de amor tan especial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.